Muy buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente a esta página, Creyente Clandestino, y a esta noche, que es la noche temática, y a esta conferencia que se llama El Árbol Siniestro. Ya muchos nos han acompañado, mucha gente en el camino se ha ido uniendo, y pues muy contento por esto, porque la gente va uniendo, se va conociendo cosas nuevas y va transformando su vida a través de esto. Bueno. Arrancamos ya con el número 20. Prácticamente ya son 20 horas, 20 semanas de las cuales hemos estado hablando de esta conferencia. Y hoy vamos a empezar con una parte muy interesante. Por ahí ya lo había dicho que prácticamente hoy empezamos con este tronco del mal. Ya ustedes han visto esta parte. Saludos ahorita a Jessy Rocha Alvarado desde Winnipeg. Habíamos visto la primera parte, que era la raíz del mal, la Babilonia antigua, Babilonia la nueva. Habíamos visto la segunda parte, que era la semilla del mal, la serpiente antigua. Pasamos a la tercera parte, que es las ramas del mal, una de las partes más extensas posiblemente. Y hoy, la vez pasada dimos fin a esta y arrancábamos hoy con el tronco del mal, los dueños del mundo. Y prácticamente hoy había hecho que se unen dos mundos. Toda la parte esta de abajo, las raíces, con toda la parte, hay algo que lo une y hay algo en común entre estos dos mundos. El tronco del mal y los dueños del mundo. Esta prácticamente es la parte que hoy vamos a estudiar. Ya hemos visto prácticamente todo esto con anterioridad. Hemos visto el control religioso, cómo habían logrado esa parte del control. Incluso habíamos alcanzado a ver la última vez toda la parte de salud, que ahí fue donde se me cruzaron los cables y empecé a decir, bueno, una cantidad de cosas, pero era cianuro. O sea, de una vez aclaro, era cianuro. Tuve una confusión con arsénico, algunos alimentos sí lo contienen, pero lo que estamos hablando ese día era cianuro. Entonces, todo lo que había dicho, todas las palabras que contengan arsénico, bórrenla ahí y hagan de cuenta que estoy diciendo cianuro. Bueno, eso fue la parte de salud. Hoy empezamos con esta parte y aquí tenemos, lo voy a ampliar un poquito en esta parte, lo que es este tronco. El tronco del mal prácticamente tenemos varias cosas de las cuales salían estas ramas. Tenemos reyes y reinos, la nobleza negra, la sinagoga de Satanás, sionistas, los protocolos de los sabios de Sion, las 13 familias Illuminatis, masones, hermandades, logias y, claro, la simiente de la serpiente como un tronco en común. Pero lo que son los troncos también tienen una parte, por decirlo así, que podemos revisar. Hoy nos toca, si nos vamos a enfocar en reyes, reinos y la nobleza negra. Lógico, no vamos a alcanzar a abarcar todo el tema, pero vamos a ver de a poquitos. Saludos también para Ana Dilma Rodríguez Piragua, desde Colombia, Bogotá nos saluda. Y bueno, vamos a ver un poquito las partes de un árbol. Ya habíamos visto prácticamente la parte de la raíz, la parte de las ramas y las partes de las hojas. Hoy estamos en esta parte, en el tronco. Y como todo tronco, si nosotros hacemos un corte, nos damos cuenta que esos troncos tienen, digamos que unas secciones. Las secciones, por ejemplo, en la médula, esa es la parte más antigua, y de hecho sí, si vamos ahorita a ver, es una de las partes más antiguas, esa parte central. Trae el duramen, tiene el albura, tiene el cadmium y tiene la corteza, que es la parte externa que todo el mundo ve. Entonces digamos que eso es un tronco, y si nosotros le hiciéramos ese corte al tronco y lo viésemos por dentro, prácticamente este sería de esta exposición que es el árbol siniestro, encontraríamos todo esto dentro de lo que es el tronco. Lógico, vamos a empezar por toda esa parte que es la corteza, y hoy nos toca este pedacito, reyes, reinos y la nobleza negra. No vamos a tocarlo todo porque, vuelvo y lo digo, eso es un tema bastante extenso, toma tiempo. Entonces, viene también familias de renombre, corporaciones y banca. Entonces, prácticamente la corteza, lo que todo el mundo ve. Las corporaciones son multinacionales, las familias de renombre, que son esos apellidos incluso difíciles de pronunciar, que pertenecen a esta nobleza europea, y los reyes y esa nobleza negra que es prácticamente una nobleza desconocida para todo el mundo. Más hacia adentro vamos a escuchar de cosas que ya muchos de ustedes habrán escuchado y habrán seguido por medio de algunos youtubers que hablan acerca de los Caballeros de Malta, de la Orden del Temple, el Club de Roma, el Bohemian Group,
el Priorato de Sion, los jesuitas, Club Bilderberg, los masones, los caballeros de Malta. Bueno. Y más adentro de esa capa vamos a encontrar la sinagoga de Satanás, los sionistas y las 13 familias Illuminati. ¿Sí? Entonces, como adentrarse un poco más. Y más adentro prácticamente, como el eje principal de todo esto, vamos a encontrar la simiente de la serpiente. Eso es lo que dice aquí pequeñito. Sé que no se alcanza a ver, pero es la simiente de la serpiente. Entonces, esto es prácticamente todo el estudio de lo que va a ser el tronco y de lo que conecta estos dos mundos. Pero hoy vamos a ver un pedacito de esto de lo que es la reyes, reinos y la nobleza negra. Bueno, para empezar a hablar de esto, porque uno ve que hay reyes y reinos por todo lado, y el rey de no sé dónde de España, y el rey de no sé dónde de Inglaterra, y los reyes de Sisema, los duques de Patatín, los duques de Patatán. Yo dije, bueno, ¿eso es de dónde salen? ¿Cómo quién los puso? Tenemos que remontarnos bastante en la historia, y tenemos que hablar, digamos que de 3 grupos. Aquí están dichos, los babilonios, los fenicios y los romanos. ¿Por qué? Porque todos ellos tenían unas prácticas en común, y de todos estos hubo unos nobles, digámosle así, una nobleza que salió y se sentó en un lugar, y de aquí arrancan prácticamente todas estas ramas y toda esta nobleza que muchos desconocemos. Entonces vamos a hablar de esto, de los babilonios, de los fenicios y de los romanos. Los romanos simplemente es como una pinceladita, porque, bueno, hay mucho ya sobre los romanos de los cuales se ha dicho, y había tocado yo el tema en los primeros capítulos. Bueno, entonces vamos a empezar con los babilonios. Esta está la genealógica de los descendientes de Noé. Vemos acá que está el arca, todo esto ha sido después del diluvio. Sea o no sea que usted crea en esto, estas genealogías, digamos que se escribieron y fueron reales. ¿Por qué? Porque hay pruebas arqueológicas de esto. Entonces, ejemplo, Noé tiene 3 hijos y nos interesa en este momento Cam, ¿cierto? Del cual desciende Cus, del cual desciende Nimrod. Esta tabla incluso ya la habíamos visto anteriormente y habíamos hablado de este personaje Nimrod. Si para ustedes es nuevo este nombre, lo invito a que vaya a los primeros capítulos para saber quién era Nimrod, pero hoy vamos a, lógico, a dar un poquito este brochazo. Estamos hablando de los babilonios y, lógico, tenemos que sentarnos en un lugar para ver esto, y es Babilonia. Babilonia se reconoce porque tenía unos jardines colgantes que eran muy, muy hermosos, los describen, ya de eso no quedó nada, esto es una ilustración, pero esto es real. Esta es la puerta de Ishtar, ¿sí? Se conoce como eso, y actualmente creo que está en el Museo de Bagdad. Esto es real. Babilonia también se conoce porque eran personajes, digamos, que tenían una tecnología para la época que muchos envidiaban. El poder hacer estas embarcaciones, el poder erigir este tipo de edificaciones, y de esto ya, digamos que se había hablado, y se había hablado de 3 personajes que eran muy característicos dentro de lo que fue la Babilonia antigua. Recordemos que todo esto es después del diluvio. Entonces tenemos a 3 personajes que es Semiramis, Nimrod y Tammuz, o lo que también se conocía como las 3 deidades o la tríada pagana, que era esta luna, este sol y este personaje que había nacido el 25 de diciembre. Todo esto ya lo habíamos nombrado en la primera parte. Y de Nimrod, pues lógico, hay bastante hallazgos arqueológicos que hablan de este personaje. Algunos lo conocen como Nimrod. Nimrod tiene diferentes nombres, todos muy parecidos, pero de una forma interesante llega Isis y destruye mucho entre lo que han sido como de 5 años hacia acá, han destruido lo que han podido, como de una forma interesante, ¿no? Porque uno dice, estos son terroristas, esta gente que tiene que ir a hacer en un museo a destruir esto, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, pero uno se va a dar cuenta que detrás de ellos hay personajes que les dicen, no necesito que me dejen prueba de esto. Bueno, saludos en este momento a Hernán Alberto Caicedo González, que nos saluda también desde Bogotá, creo. Entonces sigamos con este. De Nimrod ya habíamos hablado, hay pruebas arqueológicas de este personaje, y habíamos hablado de esta joyería, que es una de las joyerías que se encontró en las tumbas de las reinas asirias, y es una joyería finísima. Se tenía, o sea, mucho conocimiento en el manejo de la joyería, en la arquitectura.
Los babilonios era una cultura muy interesante. Se conocía después acerca de Nimrod que a él se le atribuyó prácticamente la creación o erguir esta torre que se llamaba la Torre de Babel, donde fue que Dios confunde los lenguajes y a todos los distribuye. Finalmente, en la historia de Nimrod, a él se le dice que él lo mata a su tío abuelo Cam. Esa es una de las teorías. La otra es que a él lo ataca un león y fallece. Y lógico, después de esto, él es deidado. Deidado es darle ese nombre de ser un dios, una deidad. Y aquí vemos cómo él es fusionado con antiguas deidades sumerias que se habían rescatado después del diluvio. Y queda este personaje, ¿cierto? Son como esas especies de quimeras que después uno las va a ver, las va a ver. Otra de las cosas que sabemos de Nimrod es que este personaje, lógico, aquí se lee en las salas de deidad, se le atribuía mucho el pino. ¿Por qué el pino? Porque era el árbol perenne, el que no moría, y la vez pasada en una cápsula de reflexión hablamos del pino, hablamos de la Navidad y de todo esto. Entonces, era uno de los personajes, y el siguiente personaje del que hablamos se llamaba Semiramis. Ustedes la van a encontrar en la historia o en la arqueología, no solamente como Semiramis, sino como Astoret, Astartet, y tiene muchos nombres muy parecidos. Bueno, pero Semiramis, digamos que es uno de los principales, y dentro de la historia de Semiramis, de lo cual ya habíamos hablado, habíamos visto que su madre era Derceto, ¿m? Que era un personaje misteriosamente mitad pez y mitad mujer. Esa mujer lo había dejado a ella, a Semiramis, o a Isis también se le conoce el nombre, la había dejado, digamos que a la orilla de un río, y la encuentra un pastor, el pastor Simas, y la adopta, y la encuentra envuelta en palomas. De la misma manera que ella aparece en palomas, en su muerte ella desaparece con palomas. Veamos algo aquí interesante, son estos dos búhos, o lo que se conocería también como mochuelos, y solamente graben esa imagen, el búho, ¿listo? Como algo interesante, lo cual vamos a encontrar después. Semiramis, lógico, nosotros ya hemos hablado que ella se esparce, digamos que en varias poblaciones, y se convierte en esta diosa madre o la diosa virgen. Habíamos hablado que después de la muerte de Nimrod, ella se hace embarazar de un sacerdote, da a luz a un bebé llamado Tamus. Exactamente el 25 de diciembre, lo había todo planeado para que naciera en ese momento. Y todo el mundo piensa que es la reencarnación de Nimrod. Bueno, o mejor dicho, el mismo Nimrod se había hecho presente porque nadie sabía que realmente era un hijo de un sacerdote, y no realmente que lo que la gente creía era que era Nimrod a través de ella. Bueno, la cuestión fue que ella convenció a todo el mundo de que Nimrod era inmortal a través de este bebé. Eso ya lo habíamos hablado de Semiramis, y de este bebé que se llama Tamus, es digamos que donde se origina la divinidad niño. Entonces teníamos la divinidad hombre o sol, o teníamos la divinidad mujer, que es la luna, teníamos esa divinidad mujer niño, que era la mujer que cargaba al niño, y teníamos una divinidad en forma de niño, que andaba con con su cetro, aquí lo vemos, en forma de T. ¿Por qué? Porque la T, aquí la podemos apreciar, era la Tau, una cruz en forma de T, que era al principio del nombre, la primera letra del nombre de él, que era Tamus. Entonces digamos que aquí se derivan todas las cruces paganas, ¿cierto? Que no, a veces algún cristiano decía, no, es que yo cargo mi crucecita. Bueno, eso sencillamente es una derivación del Tao, no, eso no tiene más. Bueno, entonces todo esto ya lo habíamos comentado. Ya habíamos comentado que Semiramis con Tamus son asesinados por el rey de Kansa después de que son, digamos que colonizados, y Tamus se fusiona un poco con esos dioses paganos, el dios de Nimrod, y después digamos que conforman otro dios nuevo. Ya existía Moloch. Hay una mezcolanza bien interesante, que de hecho cada región coge su dios, le transforma el nombre y le suma características nuevas. Pero dentro de esos encontramos a este que se le llamaba Baal o Moloch. Entonces a él se le daban las ofrendas de niños, habíamos visto ya eso anteriormente, y como muchos de estas ofrendas o estos, digamos que estos personajes, que eran los dioses hechos por artistas o por orfebres, tenían incluso
como bisagras en las manos y eran, digamos que móviles, y ellos a través de unas cadenas podían hacer, digamos que la apariencia de que el toro se llevaba al niño a la boca, ¿sí? Entonces era bastante fea la cuestión. Pero esto era normal para la época y se ofrendaban ese tipo de niños. Entonces todo esto, lo que estamos hablando, era lo que era Babilonia. Los dioses, los reyes babilónicos y otros dioses, porque lógico, no solamente era Moloch, Baal, también teníamos Dagón, y habíamos visto lo interesante que es que Dagón tenga esa característica como entre animal y humano, escamado de una forma interesante, muy parecido a Derceto y a otros dioses que están a través de la tierra, estos semidioses. Bueno, entonces habíamos hablado de este, y transcurrieron así los años y llegábamos a Nabucodonosor. Habíamos hablado del reino de Nabucodonosor y cómo él había tenido un sueño. Y Nabucodonosor prácticamente le dice a sus astrólogos, a los más sabios de la época y de su reino, y los magos les dice, bueno, tuve un sueño y si son tan duros, pues dígame qué sueño tuve. Entonces ninguno pudo decirle el sueño y ellos le decían, pues dinos el sueño y nosotros tratamos de interpretarlo. Entonces él decía, no, es que dígame qué sueño tuve. Entonces el único que pudo fue Daniel, y Daniel llega y le dice, sí, yo sé qué sueño tuvo. Usted soñó esta estatua y que se la describe totalmente, y él le da de hecho la interpretación sobre la estatua. Entonces él le dice prácticamente que este era el reino de Nabucodonosor, que era Babilonia. Lógico, arrancaba desde la época de Nimrod, pero eran muchos años de reyes uno detrás de otro, pero él le dice que prácticamente su reino va a tener fin, o sea, que sí va a tener un fin y que iba a llegar otro reino más poderoso, ¿cierto? Que prácticamente era esta parte de la estatua, la de plata, y que iba a dar fin al imperio babilónico, pero que de la misma manera iba a llegar otro reino, que era prácticamente el bajo vientre, que era en bronce, y que iba a darle fin al imperio, que le había dado fin al imperio de él. Y así sucesivamente, con las piernas, y que finalmente los pies iban a ser como ese hierro, un hierro con barro, que no se mezclaban y que iban a salir 10 reinos. Entonces prácticamente él le da todo esto, o sea, lo que él entendió del sueño a través de Dios, que le da a entender este sueño, y Nabucodonosor entiende que su reino tiene fin prácticamente. Al final del sueño aparece, digamos que una roca que baja de un gran monte y destruye la estatua. O sea, cuando ya están conformados los 10 imperios. ¿Por qué empiezo con esto? Y es bien interesante porque de esto vamos a arrancar para hablar reyes, reinos y la nobleza negra, es lógico. Bueno, entonces en Isaías veamos que Isaías 13:19 habla, y Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. No levantará allí su tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí su majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y allí habitarán los avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán las hienas, y los chacales en sus casas de deleite. Su tiempo está a punto de llegar, no se prolongarán sus días. Y esto es Isaías, ¿ok? De hecho, sí pasó. Cuando la gente a veces dice, no, pero es que todo eso lo de la Biblia es carreta. Bueno, estas son fotografías reales tomadas en 1972 de lo que fue las ruinas de lo que quedó de Babilonia. ¿Sí? Todo esto era el esplendor para la época. Es como si nosotros dijéramos que un profeta habló de que en Estados Unidos no va a quedar absolutamente nada y que ahí solamente van a haber animales. Nadie va a creer eso, pero se dijo y pasó. Entonces, después prácticamente se da al final, veamos acá que como termina el imperio babilónico para ese momento de la profecía, fue cuando se habla de esto. Ya lo habíamos hablado también, que fue la cena de Belsasar o Baltasar de Babilonia, que fue después de Nabucodonosor, y después que Dios lo castiga y lo deja comiendo con los animales y todo eso, viene este rey, vuelvo y lo repito, Belsasar o Baltasar de Babilonia, y eso lo podemos encontrar en el libro de Daniel, cuando él hace esta cena, que saca algunos objetos que son de importancia para ellos, para los esclavos que eran hebreos, y él los utiliza para brindar con unos reyes y unas prostitutas. Aparece una mano
aquí está escribiendo la mano, no sé si la alcanzan a ver, y dice Neme Neme Tekeluparsi. Entonces llaman a Daniel y dice, venga a ver Daniel, porque él siguió sirviendo como profeta para estos reyes. Y dice, bueno, aquí dice, es como tu reino ha sido pesado en balanza, ha sido hallado culpable y tu reino va a ser entregado a los medo-persas. Prácticamente fue la traducción que dio Daniel. Y esa misma noche, prácticamente con Ciro, creo que es Ciro primero, si no estoy mal, entran los persas, invaden lo que fue Babilonia y lo matan a él. Entonces se da prácticamente cumplimiento a esto. Y entran los persas. Entonces vamos viendo cómo todos estos reyes, que eran reyes sacerdotes, incluso al principio tenían el nombre de los reyes sacerdotes de los misterios babilónicos, era el nombre completo. Estos reyes, digamos que son quitados y son puestos, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo estas deidades se siguen manteniendo, perdón, y son recicladas. Aquí tenemos, por ejemplo, Asura Mazda o Ahura Mazda, también lo encuentran, y Anaíta. Entonces eran este mismo dios solar, aquí lo vemos entre el halo solar, con las alas, que estas alas también tenían un origen egipcio, y vemos prácticamente una forma muy parecida a la que sería de Nimrod. Y por el otro lado, que tenemos a Anaíta. Anaíta era la representación de Semiramis, de Isis, de Astaret, de Astoret, todos los nombres que le quieran poner a esta diosa. Listo. Vemos también que acompañados con esas deidades que se habían reciclado, venían los reyes. Entonces, los reyes eran esos linajes que se iban mezclando entre los mismos que los colonizaban. Entonces, vemos acá, ejemplo, a Ciro I, que creo, si no estoy mal, que él fue prácticamente en su reinato, que se le da el golpe prácticamente a los babilonios. Y empiezan los medo-persas a expandirse en toda esa parte. Bueno, entonces vemos acá que ellos también tienen un fin, ¿sí? O sea, ya la profecía había sido muchos años atrás, pero se fue dando cumplimiento a esto que prácticamente Daniel había dicho. Daniel fue instrumento de Dios y Dios le dijo, diga esto, 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 y fue sucediendo. Entonces, digamos que acá entra prácticamente en esta parte, entra Grecia con Alejandro el Magno. Vemos aquí una foto que él prácticamente se toma todo lo que es medo-persa y se expande aún más. Entonces, y de igual manera, estos dioses se reciclan. Entonces tenemos todos los dioses griegos, todos ya sabemos algunos de esos. Encontramos a Caos como uno de los primeros. Y después de estos, que es Caos, Gea, Uranus, que fue esa fusión, y digamos que ese reciclaje de lo que eran esos dioses egipcios, que eran también el dios del cielo y el dios de la tierra. Entonces, viene aquí Zeus, digamos aquí la triada, esa misma triada pagana se mantiene, que sería Zeus, Hera y Apolo. ¿Sí? Lógico, iban poniéndole más dioses, se iban fusionando y habían deidades para absolutamente todo, ¿no? Entonces ya prácticamente terminando todo lo que es el imperio, este imperio de Alejandro el Magno, que fue bastantísimo, entra el imperio romano, pisando con bastante fuerte. Entonces esta fue prácticamente la de bronce, que fue la de Alejandro Magno. Llega el imperio romano, que representadas por estas piernas de hierro gigantes, un muy largo tiempo. Y vemos que dentro de los romanos, todos los dioses griegos que aquí están pasaron a ser romanos. Entonces Cronos se volvió Saturno, Zeus se volvió Júpiter, Hera se volvió Juno, y de la misma manera se iba reciclando la tríada pagana. Entonces ellos reciclaban sus dioses e imponían nuevos reyes. Lo que quiero mostrar con esto es que van unidos como uña y mugre tanto los reyes con los dioses paganos. ¿Sí? Entonces acá tenemos ejemplo que ya en Roma hubo emperadores romanos. Y habíamos hablado que estos emperadores romanos mantuvieron el título de esto que yo soy, el sacerdote también. Entonces no solamente era con una condición política, el emperador no solamente tenía una condición política, sino una condición religiosa. Y aquí es prácticamente donde arrancan los títulos del puente máximo o el pontifex maximus, que era este tipo de personajes. Ya digamos que terminamos con esa parte, y para la época muy interesante, uno de los grandes rivales de los romanos fueron los fenicios.
¿sí? Entonces uno dirá, ¿de dónde salieron los fenicios? ¿De dónde vinieron? Pues veamos un poquito de estos, pero prácticamente para la época, ya habían pasado muchos años, desde la época de Nimrod, y encontramos ya los romanos establecidos y encontramos que los fenicios tenían un poder bastante y se agarran en unas buenas guerras, en 3 guerras de hecho, que ustedes las pueden encontrar como las guerras púnicas. Entonces ahí se les llamaban, o los romanos de una forma, no sé si despectiva, les dirían los púnicos, ¿sí? Ah, ¿Por qué? Bueno, creo yo que era porque ellos tenían la habilidad de extraer un tinte púrpura. Entonces, posiblemente es por eso el púnico. Y también se le conocía como los cananeos. Pero el nombre más común que se les daba a este pueblo eran los fenicios. Bueno, ¿qué sabemos de ellos? Bueno, que ellos hacían, por ejemplo, garum, que el garum era una pasta de atún y de otro, creo que era de atún, salado, y prácticamente eso era un manjar. Entonces ellos tenían muchos tratos con los egipcios, ¿sí? Y aquí vemos que ellos utilizaban el murex, que extraían, digamos que el animalito de estas conchas y lo maceraban, hacían un proceso y sacaban el púrpura. Era el único color, o los únicos que sabían cómo extraer este color, y de una forma interesante, de este color no quitaba con absolutamente nada. Entonces prácticamente eran las telas más finas que se podían encontrar, los de algodón se manchaban con estas tintas y era algo que prácticamente la realeza utilizaba. Entonces los fenicios, ellos eran buenísimos para hacer eso. En inglés se conoce el nombre fenicio como foenicio y tiene de una forma interesante viene también como un desgloso lingüístico de la palabra fénix. Bueno, ahí les dejo para que lo revisen. Esta parte prácticamente es de donde arrancan los fenicios. ¿Sí? Aquí lo pueden ver, Foenicia, de la misma manera que se escribiría Fénix. Entonces, estas rutas eran las que ellos acostumbraban en el mar. Prácticamente ellos eran dueños y señores del mar Mediterráneo. Entonces, todo lo que se movía en estos mares, ellos tenían que ver algo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la tecnología suficiente para hacer unas barcas y para entender cómo moverse a través de las estrellas en los mares. De hecho, muchos de los recorridos que se hicieron fue a través de África. ¿Sí? Algunos reyes pagaron y fueron los fenicios los primeros en darle la vuelta a África, y hay algunas teorías que los fenicios serían los primeros en salir de estos continentes y atravesar el charco. Bueno, dentro de esta parte que hemos visto acá, voy a volverme un poquito. Aquí vemos que hay 3 ciudades principales, que es Biblos, Sidón y Tiri. Son como las partes principales desde donde ellos arrancaban, pero ellos tenían muchos puntos. Incluso aquí era como se les conocía a los cartaginenses. Entonces ellos tenían puntos y se fueron distribuyendo mucho a través de ese mar Mediterráneo. Entonces, todo eso es territorio fenicio, toda esa parte, ¿sí? Y vamos a encontrar que hay ciudades como Trípoli, como Biblos, y estas son ruinas actuales de Biblos. Entonces, no es que no diga esto es bíblico y eso es carreta, no, existe. Hay pruebas arqueológicas. Entonces, bueno, digamos con eso. Ellos también eran conocidos por una tecnología muy interesante para la época, que era extraer un aceite, y ese aceite era el que servía para tener o sea, prácticamente eran los dueños de la electricidad de la época, porque sabían el proceso de extraer el aceite, tenían en sus tierras bastante aceite, o mejor dicho, la semillita donde sacaban el aceite y lo distribuían a todo lado. Entonces todo el mundo dependía también de ellos en cuanto a eso. Algo también interesante de los fenicios es que a ellos les debemos nuestra escritura, la escritura fonética, que si viene de la palabra phonix o fenicio, no lo podría decir, pero cabe la posibilidad. ¿Por qué? Porque ellos fueron los creadores del alfabeto. Porque anteriormente, ejemplo, los egipcios tenían el diagrama de una casa y eso era casa, fin. Ellos empezaron a decir, hay un grafo o una palabrita que es o o lo que sea, pero que era de un componente fonético. Ellos empiezan a hacer esto y prácticamente esto se hace que se transformen muchos de los lenguajes de la época. Entonces, ejemplo, para lo que es nuestra época actual, encontramos que esto, que era el Aleph, que era una de las letras del alfabeto de ellos, del fenicio, es prácticamente se giró unos 90 grados y terminó siendo la A. Anteriormente esto era una cabeza de buey, la A era una cabeza de buey.
Y se fueron así modificando, a algunos se les dio la vuelta y son lo que son nuestras palabras actuales. Entonces les debemos también eso a los fenicios. Bueno, o sea, de los fenicios vienen muchas cosas. ¿Mm? Incluso lo que yo les decía, de la parte de los barcos, era la tecnología de la época. Nadie se preguntaba cómo ellos tenían tanta tecnología para la época y nadie podía ponerles el pie en la parte de construir barcos y de moverse en las aguas. Incluso los romanos les tenían su respeto. Entonces aquí vemos como, por ejemplo, ellos tenían dos tipos de barcas. Esta barca en su punta, yo no sé si ustedes pueden ver acá, que tiene como una cuestión puntuda. Aquí se ve bastante. Esto era un barco de guerra fenicio. Entonces ya tenían los remos, tenían las velas y tenían esa punta para poder estrellar, por decirlo así, con esta punta cualquier otro intento de navío que hubiese por la zona y que les quisiese quitar ese mercado. Y tenían estos barcos que digamos que no tenían la punta, pero eran los que llevaban la mercancía. Entonces cuando ellos se movían por ese mar, ellos utilizaban estos y utilizaban estos. De una forma interesante, ellos, los fenicios, recogen mucho de la cultura de los egipcios. Entonces, estas tumbas o estos sarcófagos que son egipcios se encuentran en muchas de las tierras que les pertenecieron a los fenicios. Algunos autores, incluso, o historiadores, los califican como una raza camaleónica. Nadie sabía realmente cuáles eran sus inicios y hasta el día de hoy es muy difícil descifrarlos, pero que existieron, existieron. Y eran camaleónicos, era porque tenían la propiedad, por decirlo así, de acomodarse a cualquier situación y a cualquier población. Bueno. Cuando ellos llegaban a comercializar, ¿con qué comercializaban? Lógico, con sus telas púrpuras, con ese que era un color que no se había visto, lo utilizaba la realeza. No solamente comercializaban con eso, comercializaban con el cedro, que eran prácticamente para la época, y ya lo había dicho, panacea, la palabra panacea, servía, los aceites del cedro servía para muchas cosas, e incluso la madera del cedro servía para hacer tipos de embarcaciones. Entonces a ellos les convenía mucho mover cedro para un lado y para el otro, claro, a su propia conveniencia. Y también vemos acá que se utilizaba para el acarreo de armas. ¿Por qué? Porque digamos que los fenicios vieron algo muy interesante. Y era que cuando se desataban guerras en otras regiones, ellos decían, usted necesita soldados, ya se los traigo. ¿Por qué? Porque darle la vuelta a todo ese mar era muy difícil. Entonces ellos podían traer mercenarios a cierta zona y decir, ¿cuántos hombres necesita? 2.000, 20.000, ya los traigo de tal zona. ¿Sí? O sea, necesita armas, tengo quien le traiga las armas. Entonces a los fenicios les convenía mucho la guerra, bastante. Ellos se lucraban bastante de la guerra, no solamente movimiento, o sea, porque les pagaban, ellos no tuvieron nada que ver con la guerra, pero les convenía bastante porque movían armas y movían mercenarios o soldados para la época. Bueno, vemos acá una de las monedas de los fenicios y vemos algo interesante, ¿cierto? Vemos, este es el nombre, el shekel, que era el de la época. Yo los invito a que hagan una búsqueda con este nombre, shekel, en Google, a ver qué les sale, en imágenes. Ahí solamente los invito a eso. Entonces, esta es prácticamente una moneda fenicia donde muestran estos barcos, donde muestran estas deidades que son quiméricas. Y encontramos, ejemplo, otro tipo de deidades. ¿Se acuerdan el que yo les dije, tengan presente este búho? Bueno, el mochuelo también se le podría reconocer con el nombre. Entonces, muchas de las monedas tenían las deidades, ya que representaban a ciertas deidades recicladas, y tenían, lógico, el fuerte de ellos. Nosotros somos los dueños y señores del mar. Vemos otro tipo de monedas, y cómo algunas aves representaban el ave fénix, o las águilas, o este tipo de ave que resurgía de las cenizas. Saludes en este momento que se une John Bernal. Bueno. Entonces, algo interesante es que Homero, no el de los Simpsons, sino este Homero, el literato griego, odiaba a los fenicios. O sea, en sus escritos les tenía cierta cosa, porque decía que eran muy avaros, que ellos era todo el poder del dinero, el poder o sea, devolver todo dinero. Y que los odiaba bastante y que no les gustaba su nariz, como un apunte interesante.
describía su horrible nariz en algunos escritos de Homero acerca de los fenicios. Entonces, bueno, digamos que los fenicios también fueron los que empezaron a hacer como la primera banca, por decirlo así. No utilizaban solamente la moneda, sino que para la época ya utilizaban las letras de cambio, por decirlo así. Entonces ellos cogían dos cueros, los unían y por dentro escribían un mensaje y sellaban el cuero, era como un sobre. Entonces, esto se lo daban a la persona y solamente hasta cuando llegaban a cierto punto, el otro personaje escogía los cueros y miraba, y prácticamente estaba encriptado el mensaje de cuánto yo tenía que darle dinero al que llevaba el sobre. Entonces fueron muy astutos estos personajes y no fueron del agrado de mucha gente. Bueno, sigamos. El arte fenicio, también la rompía para la época, porque en este punto ellos manejaban el vidrio de una forma excelente. Ya tenían prácticamente sus monedas, manejaban vidrio, lo que les había dicho, y toda la parte de joyería, toda la parte de lo que era joyería en oro, como si hubiesen retomado toda esa fina joyería de Nimrod. O sea, tenían las mismas habilidades que hubiesen tenido los babilónicos. Entonces aquí vemos parte de esta joyería y vemos algunos de los trabajos que ellos hacían en vidrio. Entonces esto era súper pedido para la época, el vidrio prácticamente no se conocía muy bien y eran una de las cosas que ellos hacían. Algunos historiadores también hablan que ellos eran muy buenos falsificando, mintiendo y engañando. Entonces que muchas de las piezas originales que salían de un lado, ellos las transformaban o le quitaban piezas y eso, y cuando llegaba la pieza ya no era original. Entonces digamos que muchas de esas cosas también ellos las hacían. ¿Sí? Bueno, dentro de la cultura fenicia encontramos este personaje. ¿Que se habían reciclado los dioses? Sí, ahí podemos ver que ya se habían reciclado, que tenían, digamos, que habían utilizado todo lo que era a Nimrod, a esta deidad quimérica, y la habían vuelto una deidad fenicia. Sí, para la época, pues no se conocía muy bien, pero digamos que ya para esa altura del partido uno se da cuenta que hay digamos que un reciclaje de estos dioses. Tenemos también aquí se llama como la señorita de Ibiza, que es una isla que le perteneció a los fenicios, y vemos acá que empiezan a volverse, que no solamente ellos eran durísimos haciendo esta parte artística, sino que muchas de este arte se convertían en deidades. ¿Cómo qué deidad? Nosotros tenemos la deidad fenicia, que era Tanit. Tanit era prácticamente una de las máximas deidades fenicias, que al cabo con los años los arqueólogos se dieron cuenta que no era más ni nada menos que el reciclaje de estos dioses babilónicos. Entonces acá tenemos una de las imágenes de Tanit, vemos otras imágenes de Tanit, y veamos esto interesante, la parte de acá, del sombrerito, ¿cierto? Que podría ser un sombrerito que después se transformó, que se convirtió en unas torres, y en muchas culturas se encontraba este personaje, ya fuese con los senos al aire o con las torres en la cabeza. Entonces tenemos a Tanit, y era tan importante esta diosa para los fenicios que la encontramos en las monedas fenicias, en los shekel. Entonces acá nos damos cuenta de las tres torres. Ya habíamos hablado cómo muchos de estos dioses paganos habían sido tomados y por religiones o sectas, lo que nosotros llamamos como que tenían esa torre, la torre vigía, por decirlo así, como un eje principal para su religión. Entonces salen también de ese tipo de cosas. Entonces vemos acá bastantes hallazgos arqueológicos, tanto por todo el mar Mediterráneo. O sea, los arqueólogos se han podido dar gusto encontrando ese tipo de esculturas, tanto en la parte donde vivían los cartagineses, que fue prácticamente Fenicia, y se mezclan y después se les llaman cartagineses, y incluso en España, en la parte del estrecho el estrecho que se encuentra ahí, se encontraban este tipo de estatuas. Listo. Tanit se encontraba también en unas piezas como estas. Vemos acá, o no sé si alcanzan a observar ahí, esto que eran dos cuernos, que eran los cuernos de la abundancia. Cuernos de esos han sido reciclados, claro, incluso para nuestros escudos. Vean nomás el escudo, lo invito a que vea el escudo de Colombia, va a tener dos cuernos, que son esos cuernos de la provisión. Estos cuernos también eran bastante paganos. Tenía los cuernos, que eran cuernos de la abundancia, tenía la luna, tenía el sol, y era la representación de la mujer,
posiblemente sobre una pirámide. ¿Mm? Más adelante todos estos símbolos se van transformando. Teníamos también la mano de Tanit, y esta es Tanit prácticamente, si la vemos acá, se fue, digamos que, volviendo de una forma simplista a simbología. ¿Sí? Entonces acá también la revisamos, la luna, la pirámide, la mujer, ¿sí? Y estos, digamos que estas representaciones de Tanit, de una forma que curiosa, se empezaron a observar que estaban en unos lugares que parecían cementerios. Entonces, prácticamente los cementerios utilizaban estas lápidas de Tanit. Íconos, ¿sí? Ya se empiezan a volver esos íconos un poco más lúcidos para uno. Entonces, digamos que lo que era esa luna, ese solo, esa cabeza de Tanit, se fueron volviendo sencillamente unos símbolos. ¿Sí? Ejemplo, el de acá. ¿Nos recuerda algo? O sea, yo lo pongo así como tarea. ¿Nos recuerda algo? Bueno, pues yo creo que no se necesita ser muy genio para darse cuenta que muchos de los dioses fenicios se convirtieron, o paganos, estos dioses paganos, se convirtieron actualmente a lo que nosotros manejamos. ¿Tenemos dioses en nuestro dinero? Sí, claro. O sea, ellos siempre los han utilizado. Bueno, dentro de lo que yo les decía, de estos lugares que parecían cementerios, los arqueólogos encontraron esto, lo que llamaban los tofet. Estos tofet eran este tipo de cementerios de unas, digamos que de unos cajoncitos pequeñitos. Entonces la gente supuso, los arqueólogos dijeron, bueno, pues posiblemente aquí era, quemaban, o no sé, a las personas después de morir y las metían ahí, pero después se dieron cuenta que habían muchos huesos de niños. Entonces el tofet eran cementerios de niños. Y nos damos cuenta que en esos tofet existía la imagen de esta diosa. ¿Sí? En el tofet todos tenían esto. Entonces cuando se empieza a investigar un poco más, dicen luego es que era el único dios que había para la época, porque entonces ya les empezó a oler a estos arqueólogos como si hubiese sido algo sacrificial. O sea, como si todo este cementerio de niños fuese sencillamente para sacrificio. ¿Mm? Entonces se dan cuenta que muchos de los dioses, o uno de los dioses más importantes que tenían los fenicios, era el mochuelo. Lo vemos acá. Y que ese mochuelo, para los babilonios, se conocía como Moloch, o el mochuelo, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, de este ya habíamos hablado, de este Moloch y cómo se le ofrecían niños. Entonces, la práctica que era babilónica, la siguieron tomando y la siguieron practicando, miren, desde la época prácticamente, desde los babilónicos, pasando por todas esas de lo que hablamos, y lo seguían tomando en la época de los fenicios, que como anteriormente dije, tuvieron unos encontrones con los romanos. Pero se seguía haciendo esta práctica de sacrificar niños, digamos que de una forma muy, muy secreta y discreta. ¿Mm? Entonces, este personaje se le conocía como Moog o como Baal, ¿cierto? Muchos de los textos bíblicos lo conocen es como Baal. Entonces vamos a encontrar que tanto para los cananitas y los fenicios, ¿cierto? Era ese dios conocido como Baal, ¿sí? O también como Balín, ¿sí? Porque era un plural, el Balín en hebreo, ¿cierto? Ese es el plural de el Baal en hebreo. Eso ahí es claro. ¿Esto dónde lo podemos encontrar? Bueno, vamos a leer Jueces 2, 12, 13. Dice, y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Y en Jueces 3, 7 dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y lo olvidaron al Señor, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces, más claro, ahí no canta un gallo. Habían dos dioses que eran principales para ellos. Un dios, digamos que de un aspecto masculino, que era Baal, o Moloch, lo que sería para los babilonios, y este personaje que eran las imágenes de acera, que era esta mujer o esta mujer sosteniendo el niño, y ya sabemos eso en qué desemboco. Bueno, que actualmente existen estos lugares, sí. Estos ejemplos son las ruinas en Biblios, donde se encontraron de una forma interesante todos estos que eran obeliscos. Ya los que han visto el primer programa saben que los obeliscos era una figura también pagana utilizada en Egipto que representaba un pene erguido para que fuese fecundado por el cielo
y toda la carreta y toda la paganería egipcia venía desde ahí. Bueno, entonces prácticamente hablamos de los fenicios, ¿cierto? Habíamos hablado de Babilonia y los romanos, lo vamos a tocar después porque ¿a qué va toda esta conversación, por decirlo así? Todos estos, tanto los fenicios, los babilónicos y los romanos, se unieron en un solo lugar. ¿Sí? Todas las monarquías y todas las líneas genéticas de estos varones de renombre se reúnen en un solo lugar. Y no estoy hablando del Vaticano, se reúnen en un solo lugar y en este punto es donde aparece la nobleza negra. ¿Mm? Entonces, como cosas curiosas, prácticamente después del Imperio Romano entra la parte de Europa que representaría los pies de la estatua, ¿cierto? Veamos que el nombre Europa es esta mujer que anda sobre un toro. Y eso es mitología, donde Zeus era el toro y donde esta mujer que se llamaba Europa era Fenicia. ¿Sí? Entonces, ¿tiene algo que ver los fenicios? Claro, tiene que ver bastante con lo que vamos a empezar a hablar sobre estos pies. ¿Qué representan los pies? Los 10 dedos, y los pies representan los 10 reinos en que se dividió el Imperio Romano. Claro, después de todo eso se dividen, existen estas guerras, el Imperio Romano prácticamente cae a manos de estos personajes, los vándalos, los hunos, los no sé qué, los otros, y desintegran todo eso, y prácticamente se pueden conocer 10 reinos, que son los sajones, de donde salen los ingleses, los francos, donde salen los franceses, los alamanes, que es donde salen los germanos, o también se les conocían como germanos para la época, los burgundios, que eran los suizos, los lombardos, que salían los italianos, y esta familia lombardo vamos a tocar bastante el tema, porque están muy metidos en lo que actualmente es la banca. ¿Listo? Los visigodos, donde salieron los españoles, los suevos, que es donde salieron los portugueses, también encontramos los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los vándalos eran de la parte norte de África. Toda esta parte prácticamente son de donde salen estos 10 reinos que empiezan a gobernar al mundo con sus monarquías. ¿Sí? Algunos, digamos, se inventan títulos y dicen yo soy el dueño y el señor de esto. Entonces vemos acá cómo se esparcen, los anglos llegan acá y todos los reyes que encontramos que pertenecen a la corona británica vienen de estos, ¿cierto? De los anglos. Entonces, y que no fueron, digamos que sus personajes no eran muy buenos, que digamos. Ya vemos que, y falta un pedacito que vamos a conectar después, que es cómo llegan a un lugar. Lo voy a decir de una vez para que si quieren buscarlo, busquen. Venecia, la nobleza negra de Venecia. Entonces estos, tanto los fenicios, la nobleza fenicia, como la nobleza romana, como la nobleza babilónica, terminan en ese lugar siendo los dueños propietarios del movimiento de los mares. ¿Cierto? Entonces nada se mueve si no es con autorización de ellos, y algunos que se esparcen en España terminan haciendo el control de las tierras, pues tenían controlado absolutamente todo. ¿Listo? Entonces acá vemos los francos, los visigodos, los suevos, los vándalos, erulos, lombardos, ostrogodos, burgundos y los germanos. Bueno, así prácticamente es como se distribuyen ellos, y finalmente, pues, la reflexión de hoy, y voy a terminar hoy temprano, afortunadamente, los dejo descansar, la parte y la reflexión de hoy es que en este punto, cuando se han conformado estos reinos que empiezan a dominar el mundo, que se abren, y es prácticamente nuestra época actual, ya pasamos Babilonia, ya pasamos Grecia, Roma, todo esto ya lo pasamos, y estamos actualmente con esos 10 reinos distribuidos en el mundo. Entonces, es para el sueño de Daniel. En este momento baja la roca, la gran roca de este mundo, y se destruye todo. Entonces, que estamos en los últimos tiempos, sí, puede sonar fanatismo, pero es mejor empezar a escuchar este tipo de cosas y creer que sí, que ya estamos en los últimos tiempos. Bueno, yo por hoy ya los dejo a los 48 minutos, uno fue cortico. Haciendo sencillamente esa reflexión, hoy vamos a dejarlo hasta ahí porque ya para la próxima vamos a ver cómo en esa parte de Venecia empezaron a surgir estas noblezas, cómo se mueven hasta Europa y cómo empiezan a distribuirse en Europa, qué empiezan a gobernar, qué nombres empiezan a tener, perdón, y qué títulos adquieren. Perdón, dentro de los títulos que adquieren está el título del ducado. Bueno, un título inventado, pero que hasta el día de hoy funciona.
Bueno, perdón. Sin más ni más, yo creo que ya los dejo por hoy para que descansen, para que reflexionen, para que busquen. Ah, y no más. Dios los bendiga grandemente, fuerza, bendiciones y ya nos veremos el próximo domingo más a fondo con este tema de estos reyes, de esta nobleza negra que se ha sentado en un lugar prácticamente a gobernarlo todo. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, los dejo y una muy feliz noche a todos y lo ven, nos veremos en el próximo domingo de acá desde Creyente Clandestino. Hasta luego y feliz noche.